Hola mundo, yo soy Rosana García y hoy les vengo a hablar sobre la optimización de compiladores utilizando Machine Learning. Sin más que decir, comencemos. El tema de nuestra exposición es Machine Learning para la optimización de compiladores y abarcará los siguientes tópicos. Primero hablaremos sobre lo que es la optimización de compiladores con una breve introducción. Seguidamente vamos a hacer mención de los requerimientos de Machine Learning para continuar con lo que es la descripción del entrenamiento de modelos. ¿Qué es la optimización? La optimización es un proceso que se aplica para determinar cuál es la solución más factible a un problema dado. Cuando existe un número grande de posibles procedimientos que puedan ofrecer soluciones óptimas, entonces se procede a llevar a cabo un proceso de descarte para determinar cuál de ellos es el que da la mejor solución para el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un compilador? El objetivo de un compilador se resume en dos cosas. Primero, tener la capacidad de traducir programas a código binario correctamente. Y finalmente, poder conseguir una traducción eficiente entre varios tipos de idiomas. ¿Qué quiero decir con varios tipos de idiomas? Que el compilador preferiblemente sea capaz de trabajar no con un tipo particular de máquina, sino en varios sistemas diferentes. ¿Cuál es nuestro problema? Para optimizar es importante no solo saber el objetivo, sino cuál es el problema que está impidiendo su logro. En términos generales, cuando hablamos de la optimización, tenemos que tener claro una de dos cosas. Si lo que se quiere es maximizar un valor o minimizar algo. La optimización de compiladores busca, en su mayoría, minimizar los siguientes factores. El primero es el tiempo de ejecución, el tamaño de código, el espacio que consume el programa que está compilando en la memoria y incluso se puede llegar a optimizar la cantidad de energía que el compilador está usando durante su vida útil. Algunos de los métodos de optimización existentes para compiladores son la optimización de mirilla. La optimización de mirilla consiste en cambiar un conjunto de instrucciones por otro que sea de mejor rendimiento pero equivalente. Las optimizaciones de bucles. Existen varios tipos de optimización según cada categoría. Un ejemplo de una optimización de bucle es la fusión de bucles. Esto consiste en que si existen dos bucles que no tengan variables dependientes entre ellos y tienen el mismo tamaño, esto quiere decir que se ejecutan la misma cantidad de veces, se fusionan los dos bucles en uno solo. Y así se puede llevar a cabo el procedimiento de cada uno una sola vez en vez de repetir el doble de las veces las instrucciones. Tenemos que después de los bucles vienen las optimizaciones de tiempos de enlace. Existen optimizaciones a nivel local y global. Las locales usualmente son aquellas que van a los bloques sencillos de código, aquellos que no consisten en funciones o saltos. En cambio, las optimizaciones globales consideran los saltos en memoria. Algunos de los factores que afectan la optimización de los compiladores es la arquitectura de la máquina en la que está trabajando, la depuración, el uso final del compilador, o sea, cuál es el fin de nuestro compilador, cuáles son los recursos. Tenemos la opción de usar pipelines y las unidades funcionales que tenga la máquina, como la unidad lógica aritmética, la unidad central de procesamiento y la unidad de punto flotante. ¿Qué es Machine Learning? Cuando hablamos de Machine Learning en español, aprendizaje automático, hacemos referencia a una disciplina del área de inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de técnicas matemáticas y algoritmos que permitan a los sistemas de computadora simular un aprendizaje de forma automática. Entre estas aplicaciones modernas del Machine Learning tenemos que se utiliza para la detección de rostros, cosa que vemos presencialmente en nuestras cámaras de teléfono que son capaces de identificar las caras de la gente. Tenemos también servicios de anti-spam y antivirus que utilizan
el comportamiento inteligente de los software maliciosos para identificar cuando algo es una amenaza. También se utilizan en la medicina para la genética, la clasificación de secuencias de ADN y el área de Deep Learning, que es la que se encarga de el análisis y estudio de imágenes. Ahora nosotros vamos a hablar de una posible aplicación de Machine Learning para la optimización de compiladores. Y para ello vamos a hablar sobre los siguientes términos primero. El primero es ingeniería de características. ¿Qué es la ingeniería de características? Los algoritmos estandarizados de Machine Learning trabajan con entradas de tamaño y longitud fija. Así que las características, o más bien las entradas que nosotros seleccionamos, deben ser capaces de ser expresadas en un valor fijo y poder acoplarse para siempre dar un valor continuo. En nuestro caso, nosotros tenemos que los compiladores se componen de varias características y los métodos de optimización varían en lo que ellos están buscando según lo que requieran optimizar. Déjenme dar un ejemplo más sencillo de esto con el que tenemos aquí en la lámina presente. Este ejemplo fue tomado del paper del cual estamos basando esta exposición y explica lo siguiente. Tenemos un lenguaje de alto nivel. Este está escrito en OpenCL kernel. Nosotros no necesitamos saber cómo se programa allí ni qué es lo que está haciendo en sí. Vamos a identificar las características que se pueden observar a primera vista de este programa y vamos a hacer notación de ellas. En el ejemplo vemos que en el apartado B se incluyen un número de instrucciones adicionales que representan exactamente el mismo comportamiento del lenguaje de alto nivel. Esto se debe a que para evaluar el código en varios tipos diferentes de computadoras es necesario convertir el programa a una representación sencilla que sea comprensible entre todos ellos. Es así como todos estos códigos pasan a una representación intermedia, siendo una de las más comunes la representación en código intermedio de 3 direcciones. En este caso, ellos están representando utilizando un método que se llama engrosamiento de 2 factores. Una vez que el código ha sido llevado a un código intermedio, procedemos entonces a ver cuáles son las características. La tabla del lado derecho muestra 2 columnas. Estas 2 columnas fueron escritas por 2 personas diferentes que estaban identificando qué era lo que veían en este programa. En el primer ejemplo podemos ver que el programa está compuesto por bloques. Asimismo está compuesto por instrucciones y se puede sacar a su vez un porcentaje. ABG es de average, un porcentaje. Él está sacando el porcentaje de comportamiento lineal por cada bloque. Está viendo que hay almacenamiento en memoria. Del otro lado, la persona está identificando que existen corchetes dentro de este programa. Él también está dándose cuenta de que existen instrucciones o regiones divergentes. Él está viendo los números e identifica que hay flotantes. Asimismo, que hay llamadas a memoria, es decir, él está notando que adicionalmente al guardado de memoria hay un llamado a memoria. Y todas estas características, si lo notan, están siendo representadas por números. Es decir, cuántas veces estas cosas aparecen para esta función. Este trabajo, esta área que se encarga de identificar las características de los programas y determinar cuál de ellas es la que ayudará a los programas de optimización a determinar quién de ellos es el que tiene el mejor resultado para casos específicos, es lo que se conoce como la ingeniería de características. Ahora, ¿cómo funciona el Machine Learning? Existen 2 tipos de procesos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje no supervisado. ¿Qué quiere decir supervisado? Quiere decir que la máquina sabrá de antemano cuál es el resultado que ella tiene que tener para cada una de las entradas. En nuestro caso, vemos en esta gráfica sencilla, se le está dando un conjunto de datos que no han sido previamente procesados. Y la máquina
el modelo de la red neuronal es la encargada de encontrar los patrones que permitan dividir en conjuntos diferentes a estos elementos que le metieron. Una red neuronal es un algoritmo, un programa de computadora que les permite a través de métodos estocásticos determinar patrones entre distintas entradas. En este caso, notamos que existe un patrón entre ellas. El patrón es que hay triángulos, hay círculos y hay rombos. De modo que el proceso de retroalimentación busca estos patrones y una vez que identifica los patrones, lanza una salida que es lo que conocemos como el modelo. El segundo tipo de aprendizaje es el supervisado. Como dije anteriormente, el aprendizaje supervisado se da cuando se tiene de antemano el resultado que se quiere obtener. Este conjunto de datos pueden ser textos, documentos, imágenes, cualquiera, no importa, siempre y cuando les des a la máquina una etiqueta indicando qué es lo que ella está recibiendo. Esto es muy común en Deep Learning en la área de clasificación de imágenes, donde puedes darle un conjunto de imágenes de un perro y decir, estos son perros. Un conjunto de imágenes de gatos y decir, estos son gatos. Y así la máquina va a retroalimentar consiguiendo los patrones comunes y distintos que existen entre estas dos categorías. Al igual que en el caso anterior, la salida es un modelo predictivo, que se espera que cuando reciba nuevas entradas sea capaz de devolver el, el valor esperado. Ahora estamos hablando de imágenes, documentos y, y otros tipos de entradas, pero ¿qué es lo que realmente vamos a analizar nosotros cuando estamos hablando de compiladores? El objetivo de nuestro modelo, que es el resultado que sale tras el proceso de aprendizaje, es poder optimizar, es poder determinar quién de estos valores es el que me va a dar a mí la mejor optimización. Es decir, existe un número muy grande de procesos de optimización. ¿Cuál de ellos es el que me conviene a mí, según el programa que yo estoy utilizando? Ustedes no programan del mismo modo que yo, no utilizamos los mismos lenguajes. Entonces, ¿cómo puede el compilador saber qué lenguaje o qué programa le conviene mejor X o Y metodología de optimización? Ese es el objetivo que se está planteando aquí en este paper, en este trabajo. ¿Cómo puede Machine Learning ayudar al compilador a saber el mejor método de optimización para programas específicos? Les he hablado antes del modelo. Bueno, ahora entramos a lo que es el modelo. El modelo en Machine Learning hace referencia a una estructura o diseño algorítmico, un programa, que resulta tras el proceso de aprendizaje. Este modelo tiene la característica de que cuando reciba la nueva entrada va, en teoría, a devolver el resultado que concuerde con las características que tú le has ingresado antes. Para esto, en Machine Learning existe una función conocida como fit. Esta lo que hace es tomar un set de parámetros que ayudan a realizar el estudio algorítmico. Entre estos parámetros se encuentra cuál es el porcentaje de error que tú deseas, cuál es la función de costos con la cual vas a determinar el error existente entre el valor que obtuviste y el valor real, y las funciones estocásticas de optimización. Muy bien, ahora vamos a entrar finalmente a lo que es el proceso de aprendizaje. El primer paso del proceso de aprendizaje es lo que conocemos como el Feature Engineering o ingeniería de características que hablamos previamente. Las personas tienen que determinar cuál es la estructura de datos y cuáles son las características que van a necesitar usar para comparar los métodos de optimización. Previamente habíamos dicho que teníamos que tener un problema y ese problema tenía que resolverse para satisfacer un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo se resume en la siguiente pregunta. ¿Cuál método de optimización debo aplicar para mejorar el código que le estoy ingresando al compilador?
Esa es la pregunta y el problema que se está tratando de solucionar en estos momentos. Y la respuesta es la favorita de nuestro querido profesor, un gran depende. Depende de varios factores. Depende de cuál es el sistema en el que se está trabajando. Depende de cuál es el lenguaje que están implementando. Depende de cuáles son las características del lenguaje que están utilizando. Depende de si tiene un nivel distinto de procesamiento y depende de varios factores. Por eso es que la ingeniería de características es un área tan importante, porque debido a que hay una gran variedad de posibilidades, ellos están en la responsabilidad de determinar cuáles de todas estas variantes son las que ayudarán a comparar un proceso respecto al otro. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que hemos determinado cuáles son las características que nos van a ayudar a nosotros a comparar de manera eficiente un método de optimización respecto a otro, pasamos a lo que es el modelo de aprendizaje. El modelo de aprendizaje es si lo van a hacer supervisado o no supervisado. En nuestro caso, estamos llevando a cabo un proceso supervisado en el cual tenemos un programa que va a recibir una entrada de la cual ya se saben cuáles son las soluciones. En el paper que les mencioné previamente, se plantea el caso de un experimento sencillo con el código que les mostré, en el cual se tenían 72 entradas y se llevaba a cabo un total de 2.500 ciclos. Eso daba un total más o menos de 180.000 iteraciones para poder obtener un modelo, que no necesariamente es el más óptimo. La verdad es que cuando se trata de Machine Learning, uno de los factores indispensables para poder obtener un modelo óptimo es el número de entradas que le estás ofreciendo. Mientras más entradas, más posibilidades hay de conseguir un patrón que se ajuste a las características deseadas. Entonces, el proceso de aprendizaje consiste simplemente en: tienes los programas conocidos, los metes en el programa de entrenamiento. Ellos entonces estudian cada una de las opciones para encontrar entre estas características cuál es el patrón similar entre todos ellos y los distintos comportamientos. Obtenemos un modelo al final de este proceso que va a ser probado en la tercera etapa. Si este modelo realiza una predicción viable y pasan una serie de tests, entonces el modelo sirve. Si no funciona, entonces el proceso tiene que volver a ejecutarse, porque posiblemente no elegimos las mejores características o posiblemente necesitábamos muchos más datos de entrada para que el modelo pudiese dar mejor. ¿Cómo se consigue esto? Una vez que se obtiene el modelo, este se acopla al compilador. Básicamente, se generan los vectores de características al momento de querer leer un programa. El vector pasa a través del modelo y el modelo de manera rápida debe ser capaz de decir: aplica este método para que el código pueda ser optimizado. Eso representa una gran ventaja inteligente, ya que varios factores que dañan el proceso de compilación se deben a fallos en la escritura humana del código. Les daré un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo, en esencia, escribir un ciclo que se repita 3 veces alrededor del código y que ejecute exactamente la misma función. La máquina puede determinar: epa, estos 3 ciclos están haciendo exactamente lo mismo, no necesito llevar a cabo estas repeticiones, solamente necesito ocupar un espacio, que fue el ejemplo que les dije anteriormente de fusión de bucles. Estas son decisiones pequeñas que permiten al compilador mejorar su rendimiento. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Es importante debido a que el avance a nivel de software no es igual al avance a nivel de hardware. Si bien las computadoras están teniendo mejores procesadores y permiten tener mayores alcances, la realidad es que a nivel de hardware no hemos tenido un avance significativo que permita ir a la par de las demandas de los nuevos sistemas que se están implementando. Un ejemplo de ellos es el propio Machine Learning, así que necesitamos mejores compiladores, programas inteligentes que permitan
traducir de manera óptima lo que se está pidiendo al lenguaje de máquina y que permita a la máquina entregar de manera rápida los resultados esperados. Entonces, este es el objetivo principal del aprendizaje. ¿Cuáles son los obstáculos en el desarrollo de modelos inteligentes para la optimización de compiladores? La realidad es que Machine Learning requiere demasiados recursos del computador para poder llevarse a cabo. Es decir, ocupa demasiado CPU, memoria, espacio y cada una de las iteraciones tiene que analizar miles de entradas, si no millones, según sea el caso que se quiera estudiar. Entonces, recordamos el caso anterior que les dije, con 72 entradas, cada una tuvo que hacer 2.500 iteraciones. Eso dio 180.000 iteraciones, con solo 72 entradas posibles. Entonces, si quisiésemos expandir eso aún más, el número naturalmente va a aumentar el número de iteraciones y esto consume varios recursos de la computadora. Es por esto que no se ha tenido un desarrollo tan significativo de lo que es el área de compiladores en Machine Learning. Sin embargo, no quiere decir que no se esté llevando a cabo, solamente quiere decir que está avanzando de manera lenta. Usé de referencia el ensayo que se llama Machine Learning in Compiler Optimization. Es un paper, de hecho, que fue escrito por Zheng Wan y Michael Oboyle y se puede encontrar en el link que tengo aquí en la página de referencias. También se los voy a dejar en la descripción de este video para si lo quieren revisar con más detalle puedan leerlo. Y bueno, esta es mi exposición. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan todos un muy buen día.